aspecto externo o realidad interna. Recordemos que estamos en la segunda parte de la entrada a la iglesia por parte de los gentiles. Sí, y estamos observando cómo Dios muestra a Pedro lo importante para él. Sí, ¿qué era lo importante para él? No era el aspecto externo, sino más bien una realidad interna. Los judíos y los gentiles tenían una relación dividida. No había una sana relación entre ellos. Y habla Dios por medio de una visión a Cornelio. Este hombre llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado y envía a Jope a buscar a Pedro. Ese era el mandato de Dios para con Cornelio, el cual le obedece. Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 10 y versículo 9, porque observaremos hasta el versículo 16 lo que pasa con estos hombres, pero también, sobre todo, lo que pasa con Pedro y cómo Pedro también recibe una visión del cielo para determinar que lo importante no es mucho el aspecto externo, sino una realidad interna con la cual Dios quiere hablar a la vida del apóstol Pedro. Dice el versículo 9 de capítulo 10 de Hechos: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Es decir, que estos hombres arrancaron sus caminos, iban por el camino, descansarían una noche y al día siguiente comenzaron de nuevo a realizar su tarea. Comenzaron de nuevo a ir al encuentro de Pedro. ¿Y qué estaba haciendo este Pedro? ¿Qué estaba haciendo el apóstol? Nos dice el texto que subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Esto para nosotros sería cerca del mediodía. Entonces allí está el apóstol Pedro. ¿Dónde nos dice que está? En una azotea. Está en una terraza. Y en estos lugares muchas veces, según también lo que nos dice la escritura acerca de algunas personas impías, usaban este lugar para poner sus ídolos, para poner quizá imágenes y para poner sus falsos dioses. Pero a la vez, el verdadero creyente usaba la terraza como un lugar donde tenían una tranquilidad especial. Ellos aprovechaban las condiciones de estos lugares para realizar su oración. Y aquí primero vemos un hábito de gracia, un hábito de fe que es orar al Padre, hablarle a su oído, porque Él nos escucha. Pero mire lo que sucede, es que Él también tuvo hambre. Mira el versículo 10 al principio: y tuvo gran hambre. Estaba hambriento, quizá por el ayuno. Y hablaríamos nosotros de otro hábito de gracia: oración y ayuno. En cuanto a la oración, ¿dónde está tu lugar? ¿Es quizá una terraza? ¿Es quizá un vehículo? ¿Es quizá una alcoba, un cuarto? A veces no tenemos ese lugar de intimidad especial, ¿verdad? A veces no tenemos ese hambre que deberíamos tener por la necesidad de que Cristo regrese. Y allí estamos, allí está Pedro, hambriento, quizá, como dice algún texto, por el ayuno. Quizá no nos dice que estaba en ayuno, pero sería lo más probable, porque mira lo que dice: a esta hora quizá estaba finalizando la hora del ayuno, así es de que quiso comer y él pidió quizá que le prepararan algo, porque dice el texto: pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Así es de que él expresa que tiene esa hambre y que necesita alimento. Y en ese momento viene un éxtasis. ¿Pero qué sería este éxtasis? Quizá Pedro perdió el control, quizá Pedro se desmayó, quizá Pedro comenzó a soltar algún líquido por su boca o comenzó a hacer movimientos extraños. Creo que no. Cuando la Biblia nos habla de un éxtasis, es el estado espiritual del alma
plenamente embargada por algo. ¿Qué sería ese algo? ¿Qué estaba embargando el alma de Pedro? Bueno, no es otra cosa que estaba teniendo ahora el alma de Pedro, su vida, su espíritu, la disposición espiritual que le permitiría recibir instrucciones directas de Dios, instrucciones directas del Creador del universo. Aquí está el Espíritu Santo llamando la atención del apóstol en cuanto a su audición y en cuanto a su visión, porque ejercitará estos dos sentidos para observar, para ver y para escuchar la instrucción del Salvador, la instrucción del dueño del universo, la instrucción del Dios eterno por medio de su Santo Espíritu. Eso fue lo que pasó en este estado de éxtasis, se dispuso espiritualmente para permitir recibir esas instrucciones. Así es de que en el versículo 11 observamos, y vio el cielo abierto. Qué bendición, ¿no? Aquí nos quiere decir que la visión viene del cielo, mas no de la tierra. Él ve al cielo, está observando al cielo, y la visión viene del cielo, no de la tierra. Miremos más, que descendía algo semejante a un lienzo, la revelación de Dios y no de los hombres. Esta es una batalla actual, porque hoy día muchos dicen, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me enseñó, Dios me dijo, yo vi esto, yo vi lo otro. Preguntamos, ¿la visión viene del cielo? ¿O es mi propia imaginación? ¿O es mi propia conveniencia? ¿O es lo que yo estoy buscando? ¿O es lo que yo me estoy imaginando? Mira, hoy día es la misma batalla. ¿Será de Dios? No será de Dios. Pero lo que sí es cierto es que el Señor nos ha dejado un marco en su palabra. Nos ha dejado la escritura y la Biblia dice que es la palabra profética más segura a la cual hacéis bien si estamos atentos como una antorcha que alumbra en este panorama oscuro en el que vivimos. Entonces es tan solo la escritura la que nos va a traer luz a nuestras vidas hoy día. Si no estamos en la palabra, si no estamos en la revelación escrita del Señor, no vamos a tener ninguna visión, no vamos a tener ninguna luz, no vamos a tener ninguna guía del Señor con respecto a lo que hoy debemos hacer. Así es de que aquí está el Señor hablándole, aquí está el Señor mostrándole. Y miremos qué fue lo que le mostró, versículo 12, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Sería que cabrían todos en un solo lienzo? Creo que no. Lo que habrían era variedades de grupos de ellos. Los animales limpios e inmundos están mezclados en ese lienzo. Habían animales limpios y animales inmundos según la ley mosaica. Entonces había una variedad de grupos de ellos. Dice, ese lienzo descendía, todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Variedad de grupos. Versículo 13. Le vino una voz. ¿Qué decía la voz? Levántate, Pedro, mata y come. Por supuesto, esto fue un fuerte impacto para la vida del apóstol. Él veía esa mezcla y ningún judío comería un animal inmundo. Ninguno se atrevería a comerse el animal inmundo y mucho menos se lo comía si estaba mezclado con otro animal inmundo. Si había estado allí con él, no lo comía. Así es su respuesta es inmediata y en el versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y aquí está la reacción. Él dice las prohibiciones legales, yo no las voy a realizar. Tampoco iba a ir a la casa de un gentil, ¿sí? Venían a llamarle para que fuera a la casa de Cornelio, un gentil, y él dijo no, e iba a decir que no. Pero mire lo que pasó, mire el cambio que hace el Señor. Entonces, ¿por qué no iba a ir donde Cornelio? Porque el judío se consideraba limpio por los animales que comía. El judío se consideraba muy puro por esa ley de los alimentos que estaba consumiendo. Entonces,
El gentil lo consideraban inmundo por la misma razón, por los alimentos que consumía. Así es de que por su tradición le hacía imposible, le iba a ser imposible a Pedro obedecer el mandato divino. Pero mira la voz del mismo legislador, mira Dios lo que responde. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Es decir, el mismo legislador es el mismo que lo limpió. Lo que Dios limpió. El mismo que les dio la ley para la alimentación judía es el mismo que está diciendo que Dios lo ha limpiado. ¿Fue algo arbitrario? Por supuesto que no. Pero las leyes de la alimentación quedaron también en la cruz, fueron abolidas en la cruz. Aunque podría hacerlo de manera soberana y arbitraria, Él no lo hizo, porque fue la cruz quien abolió la barrera de separación entre judíos y gentiles. ¿Y qué sabe quién lo hizo? Dios mismo. Dios Hijo, clavado en una cruz, ensangrentado su cuerpo, ha roto la barrera de separación. Es solo Dios quien hace hacer la paz, pero no solamente entre dos pueblos, como hoy desafortunadamente estamos viviendo, sino la paz entre el hombre y Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¡Qué bendición tenemos en la obra redentora de la cruz del Calvario! Así es de que mira lo que dice el versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. La lección tuvo que ser repetida 3 veces, porque generalmente la tradición, el legalismo, muchas veces alcanza un nivel de doctrina y de eso nos debemos cuidar mucho porque es algo muy peligroso. Pero Dios trae la revelación, la escritura, la visión de Dios, el texto que nos ha dejado, el panorama profético más seguro que tenemos de Génesis, Apocalipsis, para que usted y yo tengamos hoy libertad. Qué bendición saber esto y que la tradición no nos permita volver a la esclavitud. La obra de la cruz anulaba todo el sistema ceremonial de las sombras de la ley. Qué regocijo eso, ¿verdad, querido hermano? Los gentiles ahora podrían ser salvos por el evangelio sin convertirse en judíos. Los gentiles hoy, en todo el planeta, pueden convertirse al evangelio sin necesidad de convertirse en judíos. Y también es solo por el evangelio que los unos y los otros venían a formar una misma unidad en Cristo. Esa misma unidad se llama la iglesia del Dios vivo, que como dice Pablo, es columna y baluarte de la verdad. La pregunta es, querido amigo, ¿ya perteneces a la iglesia? ¿Ya perteneces a Cristo? ¿Ya perteneces a su cuerpo? Si no, hoy, querido amigo, puedes aceptar al Señor Jesucristo, aceptar la obra de la cruz y venir a formar del cuerpo de Cristo y estar unido eternamente con Él. Buen día y bendiciones.